Cordial saludo. Por estos días me pidieron que hablara del cuento ese, la historia de Harry Potter del Señor sin nombre. Eso tiene una razón. Vamos con el primer cuento. Por allá, en Boyacá, en la ciudad de Tunja, una familia de papá, mamá y 2 niños vivían en un apartamentico pequeño. Los niños dormían, los dos, sus camitas ahí en el mismo cuarto. Una noche ellos ya estaban acostaditos en su cama, metidos, arropaditos, porque Tunja es supremamente frío, o era en esa época. Y los niñitos pues estaban ahí apenas comenzando. En eso llegó la mamá con la abuela, llegaron a la casa, abrió la puerta pasito por si todos estaban durmiendo. Ella había ido a traer a la mamá a otro pueblo de Boyacá y entonces llegaron tardecito, ya oscuro, ya de noche, 7:30, 8, en esa época la gente se acostaba temprano. La mamá, o sea, la abuela de los 2 niños, usaba algo que era muy común en Boyacá en esa época y en Cundinamarca y otros pueblos de tierra frío, un paño que se envolvían, era negro, tenía flecos y era largo. El paño le decían pañolón. Pañolón, fue muy conocido, ya no se usa, yo no lo volví a ver. La abuelita dijo: ay, yo quiero ver a los niños, mis nietecitos tan bonitos. Y entonces la mamá le dijo: pues mamá, deben estar acostados, asómese, porque los niñitos ya deben estar durmiendo. La mamá fue, la luz del corredor estaba prendida, el bombillo del corredor estaba prendido, y abrió la puerta. Como todas las puertas, especialmente la del cuarto de esos niños, la puerta sonaba y la mamá se asomó, la abuelita, perdón, con su paño así, su pelo blanco, luz por detrás del bombillo del corredor. Los niños se destaparon y vieron eso, una figura, una sombra con capa. El Coco, gritaron los dos, el Coco, y fue tal el pánico que salieron corriendo de la habitación, tumbaron a la abuela, la dejaron botada en el corredor y corrieron a meterse en la cama de los papás. El papá, que ya estaba recostado, estaba despierto. ¿Qué pasó? Papá, el Coco. Habían visto a la abuelita asomándose y, como a todos los niños de tiempos antiguos, el cuento del Coco los asustaba mucho. Bienvenidos a estos cuentos de la noche. Cuentos de la noche, un espacio para entretenernos, para contar historias viejas, antiguas y recientes de nuestra Colombia, como parte de una oralidad que se está perdiendo y que queremos rescatar, para que esas historias no se pierdan. Los tobaristas cumplieron 3 años después de que se organizaron y armaron un grupo llamado los tobaristas. Tienen su chat, se comunican entre ellos, hacen reuniones, etcétera, etcétera. A los tobaristas, muy amables por su fidelidad. Vamos con otro cuento, es larguito.
En Cundinamarca, por los lados de Facatativá, aquí en Colombia, hay un pueblito que se llama Zipacón, un pueblito pintoresco, supremamente hermoso, que ojalá ustedes lo visiten algún día. Un pueblo de mucha tradición, de tiempos de colonia, de conquista, etc. El pueblito en 1957 tenía únicamente la plaza central, 2 o 3 calles, unas poquitas casas, la iglesia, y en una esquina a la entrada del pueblo había una capillita. Le decían la capilla doctrinera, algo así, porque allá supuestamente los indígenas y la demás gente del pueblo se reunían para escuchar la catequesis. En tiempos antiguos, como ya eso se dejó de usar, la volvieron escuelita con sus bancas, y en esa escuelita, en esa capilla, hacían reuniones y preparaban todo con festones según la fiesta, y había por esos días una fiesta de la Virgen del Carmen, entonces habían preparado la escuelita. Zipacón queda en una montañita y abajo queda la estación del tren. En 1957 había poquita gente. Era poco. Y como había poquita gente, había más adultos y pocos niños. Y los niños eran 14 o 15 que vivían alrededor del pueblo o en las calles vecinas. Y ellos, como se usaba en esa época, haciéndole a los casos del papá y la mamá, después de comer los días sábados especialmente, los mandaban a la plaza. Vayan allá a la plaza central a entretenerse, a jugar y no estén aquí molestando. Los niños salían, pues era orden de los papás, llevaban canicas, trompos, de todo. Esos niños era costumbre en esa época, el orgullo más grande era que cada uno tuviera su perrito. Y los perritos los acompañaban a todos lados, excursiones de montaña, excursiones a cualquier lado. Y allá los perritos iban y jugaban, y por las noches salían con los niños, los perritos, una jauría pequeña, perros chandosos de todas las clases, pero era el orgullo. Y había un perro grande que era como el comandante de la manada. Los niñitos pequeñitos, medianos y ya grandecitos, 10, 12 años, se entretenían ahí jugando. En esa época, en el pueblo había una niña a la que llamaban Pilla. Pilla era una niñita de unos 11, 12 años, ya grandecita, que tenía un cabello clarito, ojos claros, era alta para su edad, y ella tenía un temperamento fuerte, era muy clara, sabía que era exactamente lo que quería y hacía lo que le daba la gana, como le decía la mamá. Una noche, Pilla le dijo a la mamá: mamá, voy a montar en bicicleta ahí en la plaza a darle vuelta. La mamá le dijo: Pilla, hágame un favor, no salga de noche, no se sabe qué puede pasar. Ay, mamá, eso no pasa nada, tanta fregadera. Ella era rebelde, firme, fuerte, exploradora a morir, subía a árboles, se subía al campanario, hacía lo que le daba la gana. Era muy difícil contenerla. Entonces la mamá le dijo: Pilla, no salga porque se le va a aparecer el coco. Ay, mamá, a mí no me asustan esas cosas, eso es de niños, a mí ya eso no me asusta. Cogió su bicicleta y se fue a darle vueltas al parque. Los niños se reunían ahí alrededor de la pileta del central del parque, una pileta con aguas muy frías, porque Zipacón es muy frío, era muy frío, no sé ahora. Y se reunían ahí a jugar y hablar y reírse y socializar, que llaman ahora.
El caso es que Pilla comenzó a dar vueltas y los tontos de los niños, todos enamorados de Pilla, y con la boca abierta la seguían dando vueltas y Pilla indiferente. En eso uno de los niños, ya quizás el más grande, cuando pasaba cerca a ellos, le dijo: Pilla, ¿quieres ser mi novia? Pilla se bajó de la bicicleta y se fue caminando y lo enfrentó. ¿Usted qué cree que yo soy novia de cualquiera? Usted, como decían en esa época, le falta mucho pelo pa' moña para ser mi novio, no se meta conmigo, ustedes dejen de mirarme, porque yo no soy la muñeca. Se regó. En eso, uno de los perros, el más grande, el mandamás, mirando hacia la capillita que le comenté, la casa doctrinera donde había reuniones y en la escuelita, gruñó, gruñó duro, porque era un perro grande. Uno de los niños, abriendo los ojos, se acercó y miró. Se fue yendo así. Todos voltearon a mirar y la figura venía al principio quedaron como paralizados, quietos. Era una figura negra, como con una capa larga que escurría hasta el piso y llevaba una lámpara. Aclaración: en esa época la luz eléctrica en los pueblos no era como ahora, que llegaba con los postes y eso no. Había una planta y la planta pues daba luz a algunos sectores especiales del pueblo, especialmente alrededor de la plaza, en la alcaldía y en la iglesia, que era lo importante. El resto era penumbra y alumbraban bajito esos bombillos. La figura con la lámpara en esa oscuridad fue saliendo, alumbrando, y todos fueron viéndolo, todos quedaron paralizados. El niño que se adelantó se quedó mirándola y todos estaban quietos y la figura venía con la lámpara, la figura negra, con una cosa como capa larga. En eso sonó un pedo, pero no fue un pedo cualquiera, sonó boom, como una bomba. Y Pilla, que estaba sugestionada, gritó: ¡el coco, el coco! Todos cayeron en cuenta y viendo esa figura fantasmagórica y demoníaca que se les venía encima, que venía hacia ellos, gritaron también el coco, y todos gritaron el coco, el coco. La plaza resonó con los gritos de los niños. El más grande se tiró en la pileta de agua fría, se quedó escondido. Pilla, que no sabía para dónde correr, gritaba como loca: el coco, el coco. La bicicleta quedó regada. Uno de los niños se subió en una araucaria grande que había en esa época, no sé si ahora. Otros corrieron y la gritería, y uno de los niños corrió bajando el pueblo, la calle bajada del pueblo que llevaba hacia la estación del tren. Los papás, las mamás especialmente, les decían a los niños: salga, váyase, pero siempre vivían pendientes de ellos. No les decían nada, pero los estaban vigilando constantemente. Las mamás, al oír la gritería, todas salieron. ¡Rum! ¿Qué pasó? El cura estaba ahí parado, y entonces el niño que se tiró en la pileta salió tosiendo porque tragó agua del susto. La mamá lo sacó, las mamás comenzaron a llamar a los niños vinieron, el cura también ayudó a gritar, y faltaba un niño. Comenzaron a buscarlo, hasta el alcalde, que era un borrachín completo, comenzaron a buscar. Al final
Alguien dijo, no, él bajó por la calle de la estación del ferrocarril y se bajaron y allá lo encontraron al muchacho en un rincón de la estación y olía a demonios. Se había poposeado. Y ahí va la primera parte del coco en Zipacón. Los niñitos no volvieron a salir durante un mes. El coco, el coco, el coco, y que vieron el coco. Los papás, pues, les explicaron, no, eso no era el coco, eso fue que ustedes se lo imaginaron. Pasado el mes ya, como la niñez se les olvidó todo el cuento del coco y todo era intriga y misterio, fueron saliendo y ya no se reunían en la pileta, sino para estar más seguros y con el amparo de Dios se hacían en el atrio de la iglesia de Zipacón. Pilla, a raíz de todo ese problema que había habido con el susto del coco, se hizo amiga de ellos y ella era la que mandaba, que decía que se hacía y todo se hacía. Estuvieron varias semanas los días sábados reuniéndose y en una de esas Pilla les dijo, el sábado entrante vamos a hacer una comitiva. Comitiva era algo que se usaba de que alguien llevaba algo para comer y entonces reunían lo que llevaban y se ponían a comer ahí entre todos, a hablar, a reírse, a jugar, y Pilla mandaba. Estaban ahí en el atrio de la iglesia comiendo y todo en corrillito, protegidos por la iglesia para que no apareciera el coco. Ellos siempre murmuraban, ¿será que viene el coco? No, porque nunca creyeron las explicaciones. ¿Será que viene el coco? En eso, el cura de la iglesia, con su sotana negra que se usaba en esa época, salió por la puerta principal de la iglesia, salió, los niños estaban ahí jugando todos distraídos, y se paró frente al currillo y dijo, ¿qué están haciendo? El coco, la gritería nuevamente, todo el mundo gritó, todos corrieron los peladitos, uno lloraba, el que se poposeó, quién sabe si se poposeó o no, corrió la Pilla, le faltaban patas para llegar a la casa, y otra en la gritería y salieron las mamás siempre vigilantes. ¿Qué pasó? Le digo, no, y el cura le dijo, no, pues estar aquí sentado, yo me arrimé y les pregunté qué era lo que estaban haciendo y comenzaron a gritar el coco, y todos corrían. E indagando con los niños después, lo que habían visto los niños era muy simple. Había una festividad de la fiesta del Virgen del Carmen y como adentro de la capilla no había luz, el cura llevaba una lámpara. Los niños estaban jugando y él salió de la capilla a ver si los arreglos para el día siguiente, el día domingo, estaban bien y salió con su lamparita y los niños armaron el escándalo, confundieron al cura con el coco. Después se reunieron en el atrio de la iglesia para estar protegidos por la casa de Dios y no se apareciera el coco. El cura salió de la iglesia, se les paró ahí y todos con la imaginación infantil de esa época que era terrible, lo confundieron con el coco y salieron corriendo. Hubo que hacer una reunión para explicarles qué era lo que había pasado. Aún así, muchos de ellos no creyeron. Cuentos de la noche. Todo se originó con una pregunta que me hicieron, ¿por qué no hablaba de eso del Señor sin nombre? Bueno, antes de llegar a esa respuesta, vamos con el siguiente cuento. Por allá en Boyacá, no me acuerdo qué pueblo era, Arcabuco, no me acuerdo. Había un señor, una familia carpintera.
el papá era carpintero, la señora trabajaba en un restaurantico del pueblo hace años. Y estaba el cura como figura principal, porque en esa época mandaba más el cura que el alcalde. Estoy hablando de los años 60 más o menos. Una noche la mamá regañaba a Fernandito Méndez. Fernandito, ¿qué son las horas de llegar? Mire, son las 8 de la noche, yo le dije que llegara a las 7, usted nunca hace caso, usted ¿por qué no obedece? Se vuelve a llegar tarde y llamo al coco. Fernandito apenas me dice, ay, mamá, nada, llega tarde y le llamo al coco. Usted verá. Fernandito Méndez llegó y la mamá le dijo, se va para la cama sin comer. Nada, no me va a revisar nada allá en la cocina. Se va a dormir ya. Bueno, el peladito agachó la cabeza, hizo caso y se fue. La mamá se llamaba Angelita. Y estaba ahí Angelita y entonces sonriendo a que los niños se creen todos los cuentos que uno les echa, el coco. Y entonces, como riendo, como jugando, dijo, el coco. Jugando a ella. En eso, Angelita, la mamá de Fernandito, sintió que alguien la tocaba aquí. Ella extrañada porque estaba sola, el marido no había llegado, se volteó y vio un señor alto, de ojos brillantes como brasas de carbón, vestido con una capa negra y tenía las manos así, tenía unas uñas largas y negras. La mamá gritó, el coco. Y ¡fum! Quedó botadita en el piso. Una hora después, más o menos, llegó el marido a la casa después de trabajar hasta tarde y llegó con hambre. Y como sabía que su señora ya debería estar acostada, fue directo a la cocina. En la cocina encontró a la mujer botada en el piso, la alzó, la reanimó y ella apenas gritaba. Cuando despertó con los ojos desorbitados, toda pálida, le decía agarrando al marido, mijo, el coco, se me apareció el coco. El marido se llamaba Fernando, era el papá de Fernandito. El marido, como pudo, la movió y la acomodó y la sentó. ¿Y qué le pasó? Y ella, el coco, se me apareció el coco de esta mujer. ¿Qué le pasa? Prepara un vasito de agua con azúcar, que es lo que se prepara en esos momentos de susto. Y a cucharaditas le dio el azúcar y ella, ay, el coco. Entonces decidió llevarla a la habitación, porque estaba en un trance terrible. La alzó como pudo, porque ella ni caminar podía del terror que sentía. Y en el camino, uy, cómo pesa. Y se llevó a Angelita para la cama. Fernando, pensando, ¿y qué le pasaría? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? Se acordó que ahí vecino vivía un médico anciano, ya viejito, retirado, y que ese médico era don Darío, el doctor Darío, y que el doctor Darío de pronto le podía ayudar porque la mujer era el coco. Y entonces salió de la casa y fue y golpeó. Salió la señora del doctor, una señora de cabello blanco, con moña recogida según es la época,
y le dijo, ay, doña Marta, se llamaba la señora, mire, ayúdenme por favor, el doctor Darío, es que mi mujer está toda rara, está toda enferma, está ya como poseída gritando que el coco, que el coco. Doña Marta, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Y, ay, yo no sé, y le contó la historia. En eso Darío, el doctor Darío, que bajaba o que venía entrando con una bata puesta, alcanzó a escuchar el cuento del coco y lo que le pasaba a la señora. Y entonces le dijo, Fernando, ¿verdad que su señora está así? Sí, doctor Darío, ayúdeme. Y entonces Darío dijo, espere, voy por mi maletincito de médico. Fue, recogió el maletincito de médico. Ya en la habitación, Ángela apenas gritaba, el coco, el coco. Y Darío le decía, ay, Angelita, no, pero tranquila, que fue lo... doctor, se me apareció el coco. Y era así, 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 ya tenía las uñas largas y los ojos como candelas de carbón. Y se me apareció y olía a azufre. Al médico quedó pensando, sacó el maletín y sacó un frasquito. Le dijo al marido, a Fernando, tráigame una cuchara. Una cucharita, sirvió la cucharita y le dio a Angelita por sorbitos el contenido. Entonces le dijo a Fernanda, mijo, no se apare que es un ataque de pánico y una histeria, algo así le pasó, pero yo ya la revisé, el corazón, la presión arterial está bien. Algo la asustó y tiene pánico y entonces hay que esperar que le pase. Y entonces le terminaron de dar la cucharadita de esa de analgésico, quién sabe qué sería. Y el médico se despidió y salió. Fernando le dijo, doctor, muy amable, mañana le pago la consulta. Muy gentil. No, Darío, no, Fernando, no se afane que somos vecinos y usted me ha ayudado mucho. El médico salió con su maletincito y pensando, ay, lo que tiene uno que ver. Yo capoteado en 1000 batallas de enfermedades pueblerinas y me aparece esta señora con ese problema. Que el coco, ¿a quién se le ocurre que esa cosa del coco? ¿Qué es eso? Ay, no, el coco, el coco. ¿Quién dijo miedo? Por la espalda lo tocaron. Se volteó y la figura le dijo, ¿me llamaste? ¿Tú me llamaste? El médico cayó redondito. Al piso se fue. Una hora después, viendo la señora de cabello blanco, doña Marta, viendo que su marido, el médico Darío, no llegaba, salió a buscarlo. Y ahí, llegando ya a la puerta, lo encontró botado. La señora pegó el grito alarido, ayuda, ayuda, socorro, se agachó, se arrodilló. Mijo, ¿qué le pasó? En un pueblo bochinchero donde el chisme es lo más importante, con los gritos todo el mundo salió. Fernando, que estaba ahí pendiente de su mujer, escuchó primero y salió corriendo y encontraron al médico botado en la calle. Como pudieron, lo alzaron, lo levantaron, lo llevaron al sofá de la salita de la casa, lo acomodaron. La mujer Marta, como era costumbre, le llevó agüita con harta azúcar. Bebió, el médico reaccionó y comenzó a decir, el coco, se me apareció el coco. ¿Cómo así que sí? Yo dije el coco, y él se apareció y me dijo, ¿me llamaste? ¿Me llamaste? Todos quedaron aterrados de que le pasó ahí. Fernando cayó en cuenta, mi mujer vio el coco y ahora el médico ve al coco. No, esto es cosa de demonios. El sacristán, el ayudante de la iglesia, que tenía una profesión, pero ayudaba en la iglesia, Fernando lo vio y le dijo, hágame un favor, vaya a traer al señor cura porque aquí está pasando algo raro. Le contó lo de la esposa y el otro dijo, uy, ¿cómo así cosas?
del coco. Se fue para la iglesia, trajo al señor cura, el señor cura llegó, examinó al médico de herido, dijo, uy, no, este tuvo una aparición, algo le pasó terrible. Le hizo una oración, lo bendujo, y con un hisopo que siempre cargaban los curitas, algo que contenía agua y la regaba, le echó agüita y todo, y quedó el médico, ya reaccionó. Bueno, todos fueron yendo para sus casas, Fernando fue a cuidar a su mujer, y el cura salió después de tomarse un cafecito que le dio doña Marta en agradecimiento, salió. Lo acompañó el que hacía de sacristán o ayudante de la iglesia. Y así iban por la calle el cura y el sacristán. Oscura la noche caminaron hacia la iglesia y el cura decía, ay, lo que le tocaba era a uno en estas épocas, que el coco y el sacristán lo miraba y se reía, y porque se inventaran tanta cosa. Y el cura dijo, ay no, pues ahora se va a poner de moda el coco. Ay, en la espalda. El cura y el sacristán se voltearon al sentir un terrible olor a azufre, se voltearon y estaba el hombre de ojos brillantes, alto, con una capa que llegaba al piso y manos con uñas grandes, y el cerez le preguntó, ¿tú me llamaste? ¿Me llamaste? Cura y sacristán salieron corriendo, gritaron, salieron corriendo, y cuando estaban entrando por entrar a la puerta de la casa cural, la puerta de la casa cural se abrió y adentro estaba la figura esa siniestra de ojos brillantes como el carbón, y mirándolo le preguntó al cura, ¿tú me llamaste? ¿Tú me llamaste? Cura y sacristán no soportaron el terror y al piso. Por la madrugada, las señoras rezanderas que siempre esperaban el sonido de las campanas para ir a la misa, se extrañaron. 5:30, 6, y entonces, nada. En eso, el único policía del pueblo en esa época salió a hacer su ronda cuando se encontró al cura y el sacristán botados en el piso. La gente salió, no había médico, no había nada, tuvieron que atenderlos, nadie sabía. Y en eso pasó por ahí el borrachín del pueblo. Un señor ya de edad, acaudalado con plata, borracho, capoteado por la vida durante años, y se quedó mirando y dijo, ya sé qué les pasó, se les apareció el que sabemos. No dijo el coco, el que sabemos los asustó. Mira, eso se cura facilito. Vaya, traigan una botella de aguardiente y hagan una cruz con cada trago. Denle 3 tragos a cada uno y hagan una cruz con cada trago y se lo dan. Como así, como no había nada más que hacer, fueron, daron la botella de aguardiente, 3 tragos, una cruz, y le daban 3 tragos de aguardiente, una cruz, y le daban. Y el borrachito agarró la botella y dijo, pues, trago gratis. Y así pasó el cuento, pero quedó la historia durante mucho tiempo. El borracho decía, no llamen al que sabemos porque se les aparece. No llamen al que sabemos porque se les aparece. Y el conocimiento de esa invocación, del que sabemos por aquí en América, lo transformaron en Harry Potter, creo yo, de pronto me equivoco, pero me parece por la coincidencia de la historia,
en el Señor sin nombre. No hay que invocarlo, no hay que llamarlo, hay que llamarlo con otro nombre diferente, pero no llamarlo porque lo invoca. Eso dice la tradición, la leyenda, el cuento o el mito. ¡Ay! Ya está aquí estos cuentos de la noche. Historias, narraciones de tiempos pasados de un país rico, muy rico en leyendas, muy rico en tradición oral, un país hermoso. A los tobaristas, muy amables, a los miembros, muchas gracias por sus aportes que nos han permitido sobrevivir ya 3 años. El jueves entrante nos vemos. Y como siempre les digo, todo cambia, nada permanece igual. Ahorita estamos en una cosa y de un momento a otro, pum, cambia. Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes el próximo jueves lo mejor de los cuentos de la noche. Gracias.